Mucha gente asume que la inflación es un concepto más nuevo, pero echemos un vistazo a cómo ha cambiado el dinero, porque el dinero de hoy no es lo que era hace 10, 20, 30, 40 o 50 años. Entre 1071 y 1021. Los ingresos familiares en América han crecido alrededor de un 600%, lo que suena bien. Pero tenemos que compararlo con el crecimiento del precio de las cosas. Entre 1071 y 1021, los precios de los coches nuevos han crecido alrededor de 850%. El coste de una casa ha crecido alrededor de un 1200%. El coste medio de la matrícula universitaria ha crecido alrededor de un 2000%. Así que si los ingresos familiares han crecido un 600%, eso puede parecer bueno cuando se mira de forma aislada, pero cuando se compara con el crecimiento de los precios de las cosas que se necesitan, no ha seguido el ritmo. Por no mencionar que entre 1971 y 21, pasamos de hogares con un solo ingreso a hogares con dos ingresos. En 1971, el hogar medio era de un solo ingreso. El hombre iba a trabajar y la mujer no. Así era a principios de los 70. Hoy no es así. Así que tenemos hogares de un solo ingreso pasan a hogares de dos ingresos. Pero incluso a pesar de eso, a pesar de que el crecimiento de los ingresos de los hogares no ha seguido el ritmo de crecimiento de los precios de las cosas. Ahora hay que preguntarse, ¿qué va a pasar en los próximos 10, 20, 30, 40, 50 años? ¿Vamos a tener hogares con 4 ingresos? Sí, porque la inflación no va a desaparecer. El Banco de la Reserva Federal ha dicho que la inflación no va a desaparecer. Han dicho que quieren una inflación del 2%. No 0% de inflación, 2% de inflación. ¿Por qué 2% de inflación? Porque el 2% de inflación es lo suficientemente baja para que la persona promedio. Así que año tras año. Sí, tal vez se siente un poco más de un pellizco, pero no es nada significativo. 21, 22, cuando veíamos una inflación mucho mayor del 5, 6, 7, 8, 9%, la gente lo notaba día a día. Eso era un problema. La inflación del 2% no se notaba día a día. No había tanto problema. Y aquí es donde tenemos que entender. Nuestro sistema económico está diseñado para beneficiar al inversor. No está diseñado para beneficiar al empleado. Ahora quiero que me escuchen cuando digo esto con mucho cuidado. No estoy diciendo que no seas un empleado. Yo soy un empleado. Soy un empleado en Briefs Media. Pero lo que tienes que hacer es convertirte también en inversor. Y te explicaré lo que quiero decir con esto. Nuestra economía tiene 3 tipos de entidades. Tenemos a los consumidores. Tenemos empresas y luego tenemos inversores. Cada persona es un consumidor. La gente rica, la gente de clase media, la gente pobre son consumidores. Todos vamos a comer. Todos compramos comida. Todos compramos ropa. Todos compramos coches. Todos somos consumidores. Así que los consumidores gastan dinero en los negocios. Si vas a Chipotle y compras guacamole extra, estás gastando dinero en el negocio. ¿Pero a quién beneficia eso? Eso beneficia al inversor que posee. La empresa que posee Chipotle, que posee los beneficios. Cualquiera puede ser accionista de Chipotle, pero cuando eres inversor, eres dueño de esos beneficios. ¿Qué pasa cuando hay inflación? La inflación significa que el consumo se vuelve más caro. Gastas más dólares en el negocio. Así que cuando hay inflación, los consumidores gastan más dólares en las empresas, lo que significa que los inversores controlan una mayor parte de esos dólares, porque los inversores son dueños de esas empresas. Así que esto es lo que hemos visto suceder en los últimos 5 años. La mediana de los ingresos familiares en los últimos 5 años ha crecido entre un 20 y un 20%. El coste de la vivienda ha crecido entre un 50 y un 70%, dependiendo de a quién preguntes. El S&P 500, el mercado de valores, ha subido casi un 100% o alrededor de un 100% en los últimos 5 años. Así que hay algunas personas, los inversores, que han acumulado muchos más dólares, se han vuelto mucho más ricos. Las personas que solo dependen de sus salarios no lo han hecho. Y esta es la razón por la que necesitas convertir tu salario en inversiones. Pero hay una parte más en esto. Ahora, soy un abogado licenciado, aunque no soy tu abogado. Pero una de las cosas que he pasado mucho tiempo estudiando es la ley de impuestos. Y lo que puedo decirles es que nuestro código fiscal también está diseñado para beneficiar al inversor más que al consumidor, más que al empleado. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando recibo mi nómina, cuando recibo mi salario W2, pago lo que se llama impuestos sobre la renta ordinaria, impuestos sobre la renta del trabajo. Eso significa que pagas los tipos impositivos más altos y obtienes las desgravaciones fiscales más bajas. Pero cuando gano dinero con mis inversiones en bolsa, cuando gano dinero con mis dividendos, eso es lo que se llama ganancias de capital a largo plazo. Tienen derecho a tipos impositivos más bajos. Cuando gano dinero de mis bienes raíces, obtengo mayores exenciones fiscales.
Así que cuando eres un inversor, te beneficias del sistema porque, número uno, el dinero fluye hacia el inversor. En segundo lugar, la inflación beneficia al inversor. Y número tres, el código fiscal beneficia al inversor. Nuestro sistema económico está diseñado para beneficiar al inversor, pero nuestro sistema educativo no te enseña a invertir, te enseña a ser un empleado, pero nunca te enseña a invertir. No hay nada malo en ser un empleado. Y quiero insistir en esto porque sé que mucha gente dirá que ser empleado es una mierda. Empieza tu propio negocio. Empezar un negocio es duro, ¿vale? Tienen razón. No es para todo el mundo. Y eso no es lo que estoy tratando de decir. Tienes que entender que la riqueza se construye a través de inversiones. Y que la inversión puede ser cualquier cosa, pero tienes que ser un inversor. Y si nuestro sistema económico está diseñado para beneficiar a los inversores, ¿cómo es que no enseñamos a la gente a invertir? Vivimos en un sistema capitalista. Las personas que se hacen ricas son las que entienden cómo poner su capital a trabajar en un sistema capitalista. ¿O es la gente la que gana dinero con su trabajo? Y cuando entiendas eso, vas a empezar a usar tu dinero de manera diferente. Y ahí es donde se construye la riqueza. Así que cuando hablamos de estos cambios que están ocurriendo en la economía, sí, es un problema porque tenemos mucha deuda. La mayoría de la gente no entiende cómo utilizar la deuda. La mayoría de la gente no sabe cómo utilizar su dinero. Es más fácil acceder a la deuda. La gente está usando su deuda para comprar Gucci, para comprar vacaciones, para comprar un montón de cosas tontas que no les hacen ganar dinero. Porque esas corporaciones y bancos contrataron a los MBAs más inteligentes del mundo y les pagan mucho dinero para conseguir que gastes tu dinero. Y nunca, ni siquiera lo ves venir. Así que ahí es donde están los problemas. Sí, bueno, me encanta que enseñes eso. Y eso es, ya sabes. Todo es verdad, quiero decir, es... Si quieres mejorar y ganar más dinero, tienes que hacer que el dinero que tienes trabaje para ti. No solo comprar cosas con él y convertirse en un consumidor. Y he dicho que... La gente dice que si ganara más dinero, mis problemas financieros se resolverían. La mayoría, estadísticamente, la mayoría de los americanos que ganan más de $100,000 al año están arruinados, Mucho. viviendo de cheque en cheque. Más del 50% de los americanos que ganan más de $100,000 al año viven al día. Sí, es cierto. ¿Qué opinas de la industria de bienes raíces comerciales en general ahora? Así que tenemos un muro de deuda de bienes raíces comerciales. Creo que, me olvido si es Business Insider o Forbes o uno de los que lo llamó un maremoto de la deuda de bienes raíces comerciales. Algo así como 1,5 o 1.6, 1.4 a 1.6 billones de dólares de deuda inmobiliaria comercial que van a empezar a reajustar en 24 a 26. Porque la deuda inmobiliaria comercial a menudo no es una hipoteca de tipo fijo a 30 años, lo que significa que se reajusta cada 3, 5, 7, tal vez 10 años, pero por lo general los 3, 5 o 7 años. Y así. Por lo general, lo que sucedería es que si los tipos de interés suben, tú como propietario tienes un coste más alto y se lo pasas a tus inquilinos. Pero el problema es que hay muchos edificios de oficinas que están vacíos en un 20, 40, 50 o 60%. Y así, cuando tienes un edificio que está medio vacío, que no está pagando el alquiler, y ahora tus deudas comienzan a vencer, tienes un problema de doble cara. Número 1. Tal vez usted puede arreglárselas con sus pagos si usted refinanció en 2020 cuando las tasas de interés estaban en las tasas más bajas jamás, 2021. Pero si sus costos están a punto de aumentar y ahora no se puede pasar por estos costos, porque no tienes a nadie para pagar esos costos, ahora tienes un problema. Y ese es el problema que mucha gente espera que se esconda bajo la alfombra, ya que el Banco de la Reserva Federal está comenzando el ciclo de recorte de tipos. Y así, cada propietario comercial, sentado en la deuda, está rogando a la Fed para empezar a recortar las tasas de interés. Más agresivamente, para ser más agresivos con los recortes de tasas de interés, para que las tasas hipotecarias puedan caer, para que los arrendadores comerciales puedan refinanciar sus deudas a una tasa más baja. Y ahí no son solo los arrendadores comerciales, son las empresas de capital privado, son las corporaciones sentadas en grandes cantidades de deuda. Cualquiera que haya reajustado su deuda quiere tipos de interés más bajos. Cualquiera que tenga dinero en efectivo quiere tipos de interés más altos porque, en primer lugar, obtienes un rendimiento real de tu dinero en efectivo cuando tienes tipos de interés más altos. Y cuando tienes tasas de interés más altas, el dinero tonto, las inversiones tontas, empiezan a fallar. Y entonces la gente con dinero en efectivo puede venir y comprar esas inversiones tontas con un gran descuento. Porque, bueno,
Cuando usted hace un montón de inversiones tontas que no están haciendo dinero y luego el banco ejecuta la hipoteca o toma esa inversión de usted y lo venden con un descuento, la persona con dinero en efectivo puede venir y comprar con un descuento. Así que la gente con dinero en efectivo quieren tasas de interés más altas. La gente que está sentada sobre deudas a punto de reajustarse quiere tipos de interés más bajos. ¿Qué va a hacer el Banco de la Reserva Federal? No lo sabemos. Pero sabemos lo que están vigilando. Están vigilando, número 1, la inflación. Y en segundo lugar, están vigilando la economía y el mercado laboral. Así que lo que la Fed dice es que tenemos un doble mandato, que queremos estabilidad de precios y queremos el máximo empleo. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dice su mandato. Lo que eso significa en inglés simple es, número 1, que quieren inflación estable, 2% de inflación. Y quieren reducir el desempleo. Bueno, lo que estamos viendo de los datos más recientes. Los datos de inflación más recientes llegaron un poco más caliente de lo esperado. La inflación del IPC fue inferior a la del mes pasado, pero fue superior a lo que esperaban los economistas. La inflación subyacente, que es lo que el Banco de la Reserva Federal le gusta mirar, fue más alta de lo esperado y más alta que el mes pasado. Así que la inflación puede seguir siendo un problema. Pero veremos hasta dónde llega. En segundo lugar tenemos el desempleo. Y el desempleo, según los datos dicen que el desempleo está mejorando, que tenemos menos gente desempleada, que menos personas están solicitando números de desempleo. Ahora de nuevo vamos a ver qué tan cierto es en realidad. Pero esto es lo que dicen los datos. Y ahora el Banco de la Reserva Federal se enfrenta a un pequeño dilema porque normalmente se bajan los tipos de interés cuando hay recesión. ¿Por qué? Porque quieres estimular la economía. Quiero decir, estimulamos entre el año del banco para mantener la economía en movimiento. Bajamos los tipos de interés entre el año del banco y el año del banco. Así que recortamos los tipos de interés para estimular la economía. Si hoy estamos en esta economía fuerte, que cada dato económico sigue diciendo que nuestra economía es la más fuerte de la historia, ¿por qué estamos reduciendo los tipos de interés? Porque la preocupación es que usted está reduciendo las tasas de interés en una economía fuerte, lo que provocaría un sobrecalentamiento de la economía, que a su vez daría lugar a más preocupaciones inflacionistas. Y esa es la pregunta sobre la que no creo que nadie haya obtenido una respuesta contundente. Y mucha gente tiene opiniones. La gente dice que es político. La gente dice que es para complacer a Wall Street. Es para complacer lo que sea. Sin embargo, el Banco de la Reserva Federal dice que quieren mantener el mercado laboral fuerte y que creen que podemos reducir los tipos de interés como una forma de estimular la economía para hacer más fácil la compra de una casa, para hacer más fácil la compra de un coche. Y eso suena bien, suena amistoso. Pero las tasas de interés más bajas son como una espada de doble filo. Y pueden cortarte en ambos sentidos si no entiendes. ¿Cómo los tipos de interés más bajos contribuyen a la inflación? ¿Cómo contribuyen al crecimiento de los precios de ciertos artículos? Y si no tienes formación financiera, puede que te sientas muy bien porque ahora puedes financiar un coche a un tipo de interés más bajo. Pero entonces, las cosas siguen siendo más caras, no puedes comprar una casa y... Bueno, los inversores siguen haciéndose más ricos. Y ves esta brecha de riqueza más amplia. Los ricos, los financieramente educados, siguen haciéndose más ricos. Y todos los demás se vuelven más pobres. Y empiezas a ver una clase media cada vez más pequeña. Y eso es lo que estamos viendo suceder en este momento. Y la mayoría de la gente no entiende por qué. Pero aquí es donde, al final del día, tienes que entender que operamos en una economía que realiza transacciones con dólares. Nuestro dólar es lo que se conoce como una moneda fiduciaria. No está respaldado por un metal precioso como el oro físico. Empezamos a alejarnos del oro. En el principios de los 100. FEDER aprobó una orden en 133 para hacer ilegal la posesión de oro en Estados Unidos, ya que empezamos a alejarnos del oro. En 1971, el presidente Richard Nixon retiró el dólar del patrón oro. ¿Qué nos permite hacer eso? Y permite al Banco de la Reserva Federal imprimir más dinero sin más garantía. La garantía es ahora solo nuestro PIB, nuestra economía, que funciona con el dólar. Por no hablar de que nuestro PIB, el mayor gastador en nuestro PIB es el gobierno. 30% de nuestro PIB, nuestra economía, es el gasto de nuestro gobierno. Así que vamos a jugar a través de este escenario en este momento. El Banco de la Reserva Federal imprime dólares basados en lo que el gobierno quiere. El gobierno quiere hacer crecer la economía. El gobierno puede gastar más dinero.
Bueno, con el fin de gastar más dinero, se podría pensar que necesitamos más impuestos, ¿verdad? No. El gobierno puede gastar más dinero sin grabar a la gente simplemente, imprimiendo más dinero del Banco de la Reserva Federal. Así que el Banco de la Reserva Federal imprime más dinero. Te lo dan al gobierno, o debería decir que se lo prestan al gobierno. El gobierno gasta el dinero, nuestra economía crece, el PIB crece. Pero se están creando más dólares. ¿Qué causa eso? Se trata de las preocupaciones inflacionistas. La inflación beneficia desproporcionadamente a los que tienen formación financiera y a los inversores, pero perjudica desproporcionadamente al ciudadano medio y al consumidor. El estadounidense medio que no entiende cómo funciona esto está pagando el precio. ¿Cómo está pagando el precio? Bueno, está pagando el precio porque sus comestibles son más caros. Está pagando el precio porque su coche es más caro. Pagas el precio porque la vivienda es más cara. La inflación proviene del gasto del gobierno a través de la impresión de dinero del Banco de la Reserva Federal. Si el gobierno tuviera que gastar lo que gana, veríamos un colapso en nuestra economía. Porque eso significa que perdemos un gran gastador en nuestro sistema económico. Pero podrías empezar a arreglar algunos de los problemas inflacionarios. Podrías ver algo de deflación. Lo que es bueno para el consumidor, malo para el inversor. Pero aquí es donde la comprensión de cómo funciona nuestro sistema económico, volviendo a por qué es tan importante ser un inversor, es tan importante. Cuando la mayoría de la gente piensa en la riqueza generacional, están pensando, soy dueño de esta casa que vale $600,000 con una hipoteca de $500,000. Entonces, voy a trabajar para pagar mi hipoteca a $0 de esa manera, entonces puedo pasar esta casa a mis hijos. Pero eso no es lo que la verdadera riqueza generacional parece. La verdadera riqueza generacional se parece más a esto.